La tecnología no vino a reemplazar al docente, vino a evitar que sigas enseñando como si el Internet no existiera. Hoy hablamos de docencia conectada. Bienvenidos a Conciencia Casual. Bienvenidos a un episodio más de Conciencia Casual. Mi nombre es Juan. Hoy me acompaña Tojil, cada episodio. Y está con nosotros una invitada muy especial también para nosotros. Vamos a tocar un tema bien importante, que a veces es como de esos temas que parecen un poquito tabú, que nos cuesta hablar, y que es una de las cosas más importantes que vivimos el día a día en educación, no solo desde cuando nos toca jugar el rol o el papel de estudiantes, sino también nos toca vivirlo a los docentes, nos toca vivirlo a toda la institución educativa, a los padres de familia, y es un tema bastante complejo porque va hacia el interior de nosotros. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ana María Molina, quien es psicóloga y educadora, con un montón de estudios, un montón de especialidades, tanto en el país, ¿verdad?, como afuera del país, y con mucha experiencia también en el ámbito, y precisamente pues nos acompaña para tratar este tema tan importante que es la educación bajo presión, que es como se vive muchas veces hoy en día, o lo vive uno como estudiante dentro del sistema, y cómo podemos aprender sin rompernos en el intento. Bienvenida, Ana María, es un gusto para nosotros tenerla por acá. Muchas gracias, para mí es también un gusto estar aquí con ustedes. Excelente, muchas gracias. Copa, un gusto compartir nuevamente. Gracias, un tema muy bonito. Me hubiera gustado que hubiera sido así cuando era estudiante y cuando empecé a ser maestro también. Espero que podamos desahogarnos y aprender cosas. Empecemos con algo fuertecito, Ana María. Con toda tu experiencia, ¿tú cómo crees que ha sido esa transición o esa transformación en la que aprender dejó de ser algo bonito, algo interesante y pareciera que se hubiera convertido como algo que se vuelve una obligación o algo que nos tortura muchas veces a los estudiantes? ¿En qué momento pasa eso? Bueno, yo creo que hay varios factores y creo que no es una cuestión de temporalidad porque hay muchos casos, no podemos como generalizarlo, pero creo que sí hay como factores que vale la pena tener a la vista, sobre los que vale la pena reflexionar. Entonces, un punto importante puede ser un nivel de exigencia inadecuado. O sea, a esto me refiero a un nivel de exigencia inadecuado en los contenidos, en las competencias propuestas, que no se adecue al desarrollo del estudiante, sin que haya alguna dificultad específica ni nada, simplemente lo vemos especialmente en los grados de transición, por ejemplo, de la preparatoria al segundo primaria y del quinto primaria al primero básico. Vemos esa transición que es justamente, que se ubica justamente en los periodos que Piaget había definido como el paso entre el periodo preoperacional y el de las operaciones concretas, y luego el de las operaciones concretas, el de las operaciones formales. En esos momentos a veces fallamos y estamos con un nivel de exigencia que no se adecua al desarrollo real del estudiante. Otro punto puede ser una carga de trabajo inadecuada, ¿verdad? O sea, una cantidad de tareas que ya no es sana para el desarrollo del niño, que no le permite jugar, que no le permite hacer otras cosas, que no le permite simplemente ser niño y no hacer nada durante una parte de su día. Luego también a veces las expectativas inadecuadas por parte tanto de la familia como de los profesores. O sea, hay profesores que bueno, con la mejor intención quieren que sus alumnos participen en un determinado concurso, en una determinada prueba, y qué bueno, pero a veces estamos empujando demasiado. Y también eso mismo pasa del lado de los padres de familia. A veces hay una expectativa, pasa mucho con los niños que tienen un buen rendimiento y dicen, no, es que mi hijo es muy inteligente, y entonces empiezan a presionarlo. Sí. Sí. Nosotros lo notamos porque a veces cuando apoyamos a chicos con algún curso, muchas veces llevan a los chicos que, digamos, no los necesitan porque no es que vaya mal, sino simplemente porque el papá es el que sigue empujando de más, mejor, más rápido. Exactamente, y eso a veces es como una forma de compensar, bueno, yo hubiera querido tener esta oportunidad, o incluso una forma de como
como de ganar ellos en autovalía, considerarse buenos padres porque mi hijo triunfa, porque es el mejor. Todo. Sí, exactamente. Se equipara, digamos, esa exigencia como una muestra de cariño, de amor, digamos. Exacto. Luego también la competitividad, a veces como promovida por diferentes medios, o sea, incluso la competencia entre colegios por quién tuvo los mejores resultados en las pruebas de graduanza, Dios. las Olimpiadas. Entonces, eso también, o sea, es algo que es social y que vemos en diferentes ambientes, pero que a los niños lo sufren. Y luego otro punto importante que yo creo que es necesario analizar en nuestra época, que a veces uno, viendo los planes de estudio, viendo la carga de trabajo, dice, no, esto no es excesivo, no, esto es posible, esto es adecuado. El asunto es que el estudiante está ya o sea, ya lleva una mochila muy grande de preocupaciones, de ansiedades, de muchas cosas. Todos Y en lo recetarios. Claro, y encima de eso, muchas veces una carga muy fuerte emocional, una fuerte regulación emocional, que ya platicaremos un poco de las causas, mucha ansiedad por otras cosas, y entonces llegan, se enfrentan a una tarea académica, se encuentran una dificultad y en ese momento estallan, pero no es que sea realmente la causa, o sea, creo que Es la punta del iceberg. exactamente, creo que es muy multifactorial y que los casos son muy variados. Digamos, bueno, yo no soy psicólogo, pero yo he dado clases y he convivido con salones de 30 chicos por 13 años. También existe la autopresión, ¿no? La presión yo mismo me ejerzo. Y yo recuerdo ahorita un ejemplo que siempre lo comento es el hermano menor. Porque tuve un hermano mayor que ganó en las Olimpiadas, que ganó medalla de oro, que era pilas aquí, que era pilas en lo otro, y el hermano menor se siente como opacado y entonces se echa mucha presión intentando igualar o superar a veces los logros del hermano mayor. Claro. Eso también pasa. Sí, y es difícil de manejarlo en la familia, porque claro, los papás tendrían que estar muy atentos a las capacidades de cada uno de los hijos para potenciarlas, pero los seres humanos tenemos esa tendencia a la competitividad, ¿verdad? Y si es de ver, Bastante natural. sí, y es que encima, o sea, hay estudios que demuestran que la competitividad empeora cuando estamos cerca de gente cercana. O sea, es mucho más difícil que yo quiera competir con alguien que no conozco, que, ajá, pero si es contra un primo, contra un hermano, contra... Sí. Sí, que es como el núcleo, la manada. Claro, de alguien que está como en las mismas condiciones, ¿no? Y que compite de alguna forma por el reconocimiento de las mismas personas. Exactamente. Sí, si empezamos como a poner culpables, por decirlo de la misma manera, creo que se involucra, bueno, todos nos involucramos de alguna manera también como en esta presión hacia el estudiante. O sea, no es solo como en sí el sistema educativo. Tú empezabas mencionando esta parte precisamente de que muchas veces lo que está escrito es ya desde ahí un punto bastante fuerte. Son también las instituciones educativas, también los mismos profesores lo hacemos muchas veces, hasta los padres de familia, pues, o sea, ya el núcleo familiar. Entonces, yo creo que tal vez no podemos como decir, él tiene la culpa o ellos son los del problema, sino es como una combinación, ¿no crees? Claro, totalmente. Es una combinación de muchos factores. Y es que si uno analiza como o sea, punto por punto, la familia, la escuela, las redes sociales y luego factores culturales que están como en la base, se encuentra que es difícil encontrar una única causa. O sea, hay que abordar tiene que ser un abordaje muy integral para realmente atacar el problema. Y bueno, hablemos un poquito como de ahora la parte de solucionarlo. Yo creo que esto también lo vuelve como más difícil ya para un terapeuta, por ejemplo, cuando, bueno, ¿cómo solucionamos un problema que está enfrentando un niño o un estudiante? No podemos atacar solo una de las causas que identificamos y creo que tampoco podemos atacar todas. No. ¿Cuál es como una expectativa realista, digamos, ya en una terapia ya a la hora de tratar a un estudiante y darle acompañamiento? Bueno, Sí, sí. normalmente a psicólogo llevan los chicos que tienen alguna dificultad marcada en alguna asignatura o en el tema que nos ocupa, chicos que están viviendo muchísima ansiedad. O sea, y que... Ya con problemas de salud. Sí, exacto. Entonces, bueno, en esos casos, ¿qué hacemos? O sea, en el caso de un niño que llega con problemas
de rendimiento académico, con un bajo rendimiento académico, pues hay que evaluar de una forma muy integral. O sea, nosotros tenemos que evaluar definitivamente, tenemos que hacer pruebas cognitivas, o sea, una prueba de inteligencia buena y eso. Además, si se sospecha que hay problemas de aprendizaje, hay baterías específicas para problemas de aprendizaje que hay que aplicar, pero no podemos dejar de lado el área emocional. Deberíamos también evaluar, pues bueno, a través de pruebas específicas de diferente tipo. Hay cuestionarios para padres, para maestros, para el propio estudiante, incluso a partir de como 8 añitos ya ellos pueden ir contestando. Hay pruebas proyectivas. Tenemos que evaluar el área emocional. Luego es muy importante abordar a la familia. ¿Por qué? Sí, exacto, sí. Conocer un poco el contexto donde está moviendo, porque puede ser que hay algunos casos en los que todos los factores indican que lo indicado para ese estudiante es cambiarse de colegio. O sea, y hay que... drástico, pero sí. Todo seguir en ese colegio, pero dejar de ir en las tardes a las clases de piano y a natación y a las clases de pintura. Sí, también puede ser otra cosa, pero es que también puede pasar que a veces las clases de piano y las clases de pintura realmente estén explotando el talento real del niño y quizá tengamos que bajarle el volumen un poco al rendimiento académico porque no es la única faceta importante de la vida de uno. Yo tengo una pregunta como maestro. Ajá. Tengo 30 chicos. Ajá. Son 30 niveles de tolerancia distintas a la presión. Ajá. ¿Cómo regulo eso en mi salón de clases? ¿Cómo planifico? O sea, hace una planificación, se usa un libro, hay una tarea. ¿Cómo manejo eso? Bueno, es que hay muchos factores que se quedan ahí fuera de, ¿verdad? O sea, porque... La pregunta está muy simplista, pero... Sí, claro, o sea, qué sé yo, quién no durmió, o qué sé yo, quién tiene un problema ahorita en su casa, lo que sea. No es complicado. Algo que sí funciona es trabajar programas preventivos para ayudar a la regulación emocional y la resiliencia. Y eso sí se puede trabajar. O sea, programas integrales para trabajar inteligencia emocional a nivel escolar existen y se pueden hacer y hay para todos los niveles. Entonces, eso sí puede ayudarles porque va a darles herramientas para que ellos puedan gestionar un poco mejor sus emociones y enfrentarse mejor a las tareas académicas. Pero también hay otra cosa que es muy importante y es que al final lo que llega el maestro a hacer a la clase es, bueno, enseñar un tema que tiene preparado el día de hoy y tratar de que la educación sea integral, transmitiendo también valores. Pero hay una parte muy importante que hizo la familia antes. Y hay una parte muy importante que no hizo. Entonces, por ejemplo, que el niño tenga acceso a dispositivos electrónicos es un gran peligro porque muchos jóvenes seguro les ha pasado que llegan o sea, son las 3 de la mañana y siguen despiertos chateando o jugando un videojuego. Entonces, evidentemente, son niños que llegaron sin dormir y no dormir hace que las personas estén más ansiosas, hace que tengan menos capacidad de regulación emocional, hace que tengan más dificultad en la planificación, que presten menos atención. Evidentemente, pues estoy trabajando en una situación de desventaja, ¿verdad? Es competir contra la pantalla. Pues sí, y en el caso de que tengamos un estudiante con sueño, es competir contra una necesidad fisiológica básica. Prácticamente imposible. No, ajá, no. Ajá. Sí, no, totalmente. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo conjunto, o sea, trabajar también con los padres de familia para orientarlos un poco sobre qué prácticas benefician o perjudican el aprendizaje de sus hijos, también para que ellos vayan un poco más preparados, para que estén más listos para poder estudiar. Totalmente. Yo te voy a hacer otra pregunta de cuándo es difícil. Es el examen. Claro, es bastante complejo. Exacto. ¿Tú qué identificas más como en los estudiantes? El problema hoy en día, o si quieres como generalizando un poquito, obviamente, porque hay casos particulares, pero ¿los estudiantes están más desmotivados en el sistema educativo o están emocionalmente agotados? Uy, bueno, es que yo creo que son dos temas que se entrelazan. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de motivación, podemos hablar de la pirámide de Maslow. No sé si la ubican. Entonces, primero tenemos las necesidades fisiológicas. Más arriba tenemos el sueño, el hambre. Más arriba tenemos las necesidades de seguridad.
Entonces, por ejemplo, un niño que tiene problemas familiares, ahí habría una dificultad, que está sufriendo bullying o ciberbullying, o bueno, ahí estamos en seguridad. Luego la siguiente es afiliación, que ahí es sentirse parte de un grupo, pertenecer, ser aceptado dentro del grupo. La siguiente sería el reconocimiento, que sería, bueno, que la gente a mi alrededor me respete, me valore, que yo pueda desempeñarme a un buen nivel y que la gente lo reconozca. Y luego, por último, tenemos la autorrealización, que aquí hablamos de trascendencia, de valores trascendentes como la verdad, el bien, la belleza, bueno, de la búsqueda de dejar un legado, pues todo eso pues ya está en la base. Ahora, esta pirámide refleja las necesidades humanas y las relaciona muy directamente con la motivación. Entonces, por ejemplo, hablábamos del sueño. Entonces, si una persona no ha dormido y está cansada o no ha comido y tiene hambre, eso es lo que es su principal motivación en ese momento. Todo lo de arriba quedó. Ya se acabó. Ajá, sí, exacto. Y luego también otra cosa muy importante, si esas necesidades básicas no están cubiertas, hay también una desregulación emocional, incluso una desregulación fisiológica. Entonces, partiendo de ahí, claro, es complicado. Y entonces, evidentemente, mi estudiante, si yo le estoy dando una clase, va a estar desmotivado hacia la clase porque su principal motivación es irse a dormir, comer, o bueno, sí. Luego, vamos a lo siguiente, ¿verdad? La seguridad. Y ahorita vemos a tantos jóvenes expuestos al ciberbullying. O sea, antes incluso los niños, porque el bullying pues ha existido desde siempre. Desde que los humanos existen en las cavernas hacían bullying. Yo creo que sí. Pues entonces, pero ¿qué pasaba? Cuando los niños no estaban expuestos a redes sociales o videojuegos interactivos en línea y esto, cuando se iban del colegio, se iban a casa, a otro entorno, donde muy probablemente no eran victimizados. Pero si un niño sufre bullying ahora en el colegio, es muy probable que el bullying continúe en la tarde. Persigue en Facebook. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una amenaza constante que evidentemente dispara los niveles de ansiedad. Entonces, sí, porque es como sentirse vulnerable todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, e incluso, por ejemplo, los chicos saber que si yo hago esta cara, me van a tomar una foto y van a hacer un meme. Un sticker. Todos los maestros ya tenemos sticker. Entonces, claro, eso también es importante verlo y reconocerlo. Luego seguimos subiendo y la necesidad de afiliación, sentirse parte de un grupo, ya no es solamente tener con quién reflexionar en el recreo y unos cuantos amigos para hacer grupo cuando nos ponen en grupo de trabajo, sino que la necesidad de afiliación va más allá y tengo que pertenecer a ciertos grupos en redes sociales y tengo que estar en el chat de no sé qué y si no contesto. Grupo, los 600 likes. Exacto. Y ahí vamos a la siguiente, que sería la necesidad de reconocimiento, que es, bueno, o sea, ya no es suficiente. Y empieza a trepar cerros para que le den likes a sus fotos. No, y es que claro, o sea, digamos, yo veo que alguien más, otro chico consiguió no sé cuántos likes en una foto. Obviamente yo quiero estar al nivel o más. Sí. ¿Verdad? Y eso es especialmente importante en la adolescencia. Por supuesto que el principal grupo de referencia son los pares, o sea, entonces, bueno, o sea, estamos hablando de que a muchos niveles nuestros jóvenes están recibiendo como muchos estímulos que les pueden generar ansiosos. Claro, que les pueden generar ansiedad, que elevan mucho más allá de lo normal las necesidades humanas. Entonces, claro, si están desmotivados en clase, es muy probable que haya una... Pero digamos que pues no sé si fue solo coincidencia de los ejemplos que platicamos o si es real, pero es como muy presente esto de las redes sociales, las pantallas. Totalmente, eso es muy real, o sea, eso es muy real, está muy presente en la vida de los jóvenes y tiene un impacto muy significativo. Ahorita hay muchos estudios que se han realizado últimamente en los que sí se identifica cómo las redes sociales elevan los niveles de ansiedad en los jóvenes.
de cómo la exposición a pantallas, incluso aunque no sean redes sociales, sino que esté ahí viendo la vaca Lola. ¿Está viendo este podcast? No sé. Bueno, pero dura media hora, está bien. Bueno, sí. Pero claro, entonces, incluso eso, simplemente la exposición a pantallas deteriora la calidad del sueño. Pero que antes de decir si es el maestro de mate el que te da ansiedad, tenés que revisar cuánto tiempo has pasado en el celular. Claro, y hay que ver también, o sea, porque también hay estudios muy claros en los que han hecho evaluaciones del estado de ánimo de un adolescente antes de revisar sus redes sociales y después de estar revisando sus redes sociales durante 1 hora. Y el cambio es muy significativo hacia abajo. O sea, una emocionalidad más negativa, más ansiedad, más tristeza, más sentimientos con un poco de infravaloración. Entonces, creo que el tema de la motivación es un tema que no es solo para abordar a nivel escolar, sino para abordar a nivel social. Sí, totalmente. Y creo que también es algo importante platicar esta parte de que, o sea, todo este tema obviamente que es un problema a todo lo que están expuestos los chicos, que claro, es hacia ellos, hacia donde va esta parte. Ya los afecta un poquito a los adultos, creo yo también, pero creo que muchas veces el problema también, ¿no crees tú con los adultos? Es que nosotros intentamos motivar a los chicos a la fuerza. Ajá. Es como no buscamos la raíz del problema, sino solo intentamos echarle más agua a la planta. Claro. Ujú. No, sí, y eso es bien importante porque también cómo va a responder un chico si yo lo presiono de alguna forma, va a depender mucho de su personalidad y es súper variable. Imagínense la clase de 30 niños, tenemos 30 personalidades. Y Hay quien se ríe y quien se ponga a llorar ante lo mismo. Exactamente. Y entonces, ¿qué necesitaría yo para que un chico yo venga y como que lo rete y reaccione bien? Bueno, pues que sea un chico que tenga un alto nivel de extroversión, que sea bastante seguro de sí mismo, que tenga una alta autoestima académica, que tenga una alta autoeficacia en el área académica, que piense que él puede lograr sus metas, que puede enfrentarse a cualquier aprendizaje y lograr dominarlo. Pues bueno, eso. Ya casi un unicornio. Claro, y encima de eso necesito que tenga una cierta polaridad combativa un poco alta. O sea, que esté dispuesto, si se resiste, esté dispuesto a pelear y que como que se rebele. De lo contrario, o sea, puede ser que sea un estudiante que tiene una autoestima académica alta y lo que sea, pero si yo vengo y le digo eso, puede ser que se sienta mal y diga, bueno, tal vez el profe piensa que yo no soy capaz. De hecho, hace unos días platicábamos de un estudio que se había realizado, pero en niños pequeños, de 5 o 6 años, sobre ciertos valores o rasgos de personalidad y cómo estos afectaban en el área escolar. Y precisamente hablaban de que los chicos que mejor eran en matemáticas eran los que los profesores calificaban como rebeldes. Ajá. Y como la rebeldía en nuestra sociedad está más asociada a los niños que a las niñas, o se les permite más a los niños que a las niñas, por eso es que en teoría pueden haber más hombres en mejor desempeño en matemáticas que las niñas. Claro. Y a las niñas se les asociaba más con la empatía. Ujú. Y la empatía reflejaba mejores resultados en el lenguaje. Entonces que había más niñas con mejor rendimiento en áreas sociales, de lectura, literatura. Pero es otra vez esto como esas cosas que se trabajan en la primera infancia, de autoestima, de autorregularse, de inteligencia emocional, después repercuten 10, 15, 20 años después. También hay algunas diferencias, no se puede generalizar de nuevo, pero en la mayoría de los hombres y de las mujeres algunas diferencias a nivel cerebral y que sí, de alguna forma también pueden reflejar esto. Por ejemplo, un mayor desarrollo de las áreas visuales en los hombres y un mayor desarrollo del temporal en las mujeres que podría relacionarse con mejores capacidades de lenguaje, por ejemplo, en las niñas. Pero también es verdad que se vuelven estereotipos sociales y a veces ya no permitimos un desarrollo realmente de las capacidades de cada uno. Creo que tenemos que ser conscientes también que por más estudios que hagamos a una persona, que le pasemos un montón de pruebas y todo, nunca vamos a tener como una radiografía completa que nos diga, mire, aquí están, tiene que darle como trofeo. Puede encontrar muchas pistas, muchas claves, pero realmente lo principal es conocer a la persona. O sea, No, bueno, ese es el dicho de maestro de hay que conocer a tu grupo. Porque es cuando yo voy a hacer una pregunta, solo porque si no la hago, mis colegas
mis camaradas maestros no me lo van a perdonar. Y es una duda muy genuina mía. Supongo que parte de la respuesta es esto que hemos platicado en redes sociales y las pantallas. Pero ¿por qué en ese ir y venir de pláticas entre maestros y papás, por qué siempre se asocia por qué siempre tenemos unas generaciones de cristal? ¿Por qué siempre pensamos que los chicos de antes aguantaban más la presión o la sabían manejar mejor o es simplemente porque la sufrían en silencio? ¿Y por qué ahora decimos que no aguantan nada? Es que los regañé y se empezaron a llorar a la primera. Es que se quejan porque les dejé mucha tarea y antes no. O sea, ¿en qué tenemos esa percepción? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es una mala percepción? Hay una parte que sí es real. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que hicieron con estudiantes españoles o sea, le digo, y puede ser real, pero no es en un sentido de evaluativo, decir es una generación de cristal, no, sino decir, bueno, realmente están enfrentando dificultades. Digamos, al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, les hicieron pruebas de ansiedad de funciones ejecutivas. De nuevo, les hicieron las mismas pruebas en septiembre. Ellos en septiembre se reincorporaron a clases, o sea que bueno, ya el pico de dificultad en funciones ejecutivas y de mayor ansiedad se encontraba allí en septiembre. En marzo de 2021 volvieron a hacer las pruebas. Las funciones ejecutivas se habían recuperado casi al nivel del inicio de la pandemia cuando empezó el confinamiento, pero la ansiedad no. La ansiedad se había mantenido elevada. Entonces, aquí estamos hablando de que puede ser que la línea base esté ya más alta de la ansiedad. Y entonces, evidentemente, si una persona en un momento que está muy ansiosa le gritan, se pone a llorar. Pero lo que pasa es que tenemos niños que probablemente están muy ansiosos simplemente por no haber dormido. Puede ser que estén muy ansiosos por todas las influencias de las redes sociales que hablábamos, esta necesidad de aprobación por parte de otros jóvenes, este temor constante de que alguna publicación mía no les guste, estar pendiente, ay, subí una foto pero ya pasaron 10 minutos, no tiene ningún like, la voy a quitar porque seguro... Bueno, pues entonces... Borro mi perfil. Bueno, pues entonces todas estas cosas evidentemente colocan a los chicos en una situación más vulnerable. Menos tolerancia. Menos porque tolerancia, claro. ya está rajada la taza y más fácil quebrar. Bueno, otro aspecto muy importante es, bueno, a nivel educativo, en la familia, muchas veces no se ayuda a los niños y a los jóvenes a tener tolerancia ante las situaciones difíciles, ante las frustraciones, ante los fracasos, sino que estamos ante, o sea, padres de familia que quieren soluciones rápidas a las cosas, tienen poco tiempo y bueno, si el niño llora, bueno, aquí está y ya está. Y solucionamos el problema. Rompió su juguete, bueno, compro otro, con tal que ya o sea, esté tranquilo. Muchas veces les queremos solucionar todo y entonces también evidentemente creamos niños sobreprotegidos que no se sienten capaces de ellos mismos superar las dificultades que van enfrentando en el día a día. Entonces también ahí en la base puede haber un trasfondo de educación familiar que no haya sido el más idóneo y que posiblemente no esté siendo el más idóneo en ese momento. Sí, es una dificultad ya generalizada, digamos, de enfrentar procesos. Si las personas quieren 5 tips al día. Sí, exacto. Y es una sociedad que busca todo, respuestas rápidas, soluciones rápidas, no sé, una pastilla muy eficaz que me quite los síntomas y se acabó. Sí. No. Bueno, pero sí, o sea, esto es así, y encima potenciado porque estamos acostumbrándonos a tener nosotros mismos una respuesta rápida a todo lo que queremos. O sea, quiero comprar algo, pues no hace falta que vaya a la tienda a comprar. Lo puedo comprar en línea y me lo traen un ratito. Digamos que lo que pienso yo en el sistema educativo valoramos tanto el resultado que nos olvidamos de darle valor al esfuerzo y al proceso. Exacto. Sí, y esto es bien importante. Y para eso se necesita educar con paciencia. Y a veces en casa no se tiene, a veces en el colegio tampoco. O sea, y necesitamos educar con paciencia justo por eso, porque los productos no son controlables.
O sea, sacar 100 en un examen, directamente sacar 100 en un examen, no es controlable. Lo que es controlable es que yo dedique un tiempo a estudiar cada día, que durante mi tiempo de estudio no me distraiga con otras cosas, que aplique alguna estrategia de estudio que me ayude a aprender mejor. Ok, eso yo lo puedo controlar y puedo hasta tener mi meta de que todos los días voy a estudiar 45 minutos química. Bueno, genial. Ajá, sí. Con su aplicación de esas de tareas, no, dándole check. Exacto, puede tener bueno, cada día yo hago dos periodos de Pomodoro para estudiar esa materia. Bueno, genial, va, eso sí lo puedo controlar. O sea, y lo mismo, desde que son chiquitos, yo puedo controlar, bueno, a ver, entonces, a tal hora te sientas y haces tu tarea, repartida en periodos de 20 minutos, 5 de descanso, 5 de descanso. Si mi niño hizo esto, yo lo puedo felicitar y decirle, mira, o sea, hiciste un buen trabajo porque te esforzaste y trataste de hacer tu tarea bien, pero no estoy yendo al resultado, decir, bueno, entonces esto es un 100 o no es un 100, Ajá. ¿verdad? Porque eso ya no es controlable. Y esto también ayuda mucho a aliviar la presión, porque le estoy dando al estudiante la posibilidad de actuar sobre lo que él puede actuar, pero no lo estoy presionando para alcanzar algo que está fuera de su control real, ¿sí? O sea, obviamente si estudia va a tener un mejor resultado que si no estudies, Sí, pero... es un resultado Ajá. lógico, digamos. Sí. Sí. Ya se nos está yendo el... La charla está tan bonita y tenemos tantas cosas que platicar todavía porque es muy importante Sí, el sí. tema. Pero, ¿qué le podríamos recomendar, Ana María, a las instituciones, a los docentes? Pienso que tal vez sobre todo a las instituciones, cómo involucrarse un poquito más en ese cambio de paradigmas, porque creo que es mucho eso también. Nosotros ya tenemos como adultos muchas veces el chip de, no, ya así me crearon a mí, y así pues me toca hacerlo. Y como dices tú, no podemos, por lo que explicaste hace un momentito, yo creo que esa es la explicación clave de la charla, el hecho de pretender que los chicos de hoy en día aprendan igual que como aprendimos nosotros hace muchos años, porque todas las cosas han cambiado y es un montón de cosas diferentes que los llenan a ellos ahora de expectativas y los convierten en esto que platicamos, una generación de cristal. Entonces, ¿qué podemos recomendar a las instituciones que pueden hacer para ir rompiendo esos paradigmas un poquito desde su cuerpo docente y paz de familia que toman los adultos? Yo creo que un punto importante es la empatía. O sea, a veces cuando decimos generación de cristal es un poco como señalando, todos, generación de cristal, estamos allá. Entonces, pero claro, o sea, desde la empatía. O sea, son niños y jóvenes que están teniendo dificultades reales que nosotros seguramente habríamos tenido y seguramente peores, exactamente, en las mismas condiciones. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Y tenemos que actuar sobre lo que está causando malestar. Entonces, primero, algo que es muy importante es mejorar la calidad de sueño. Desde chiquitos es muy importante que el colegio recomiende, y obviamente el rol principal es el de los padres de familia, ¿verdad? Pero los chiquitos duermen poco y no porque no pueden dormir más, sino muchas veces porque los padres de familia no tienen la disciplina de acostarlos a tiempo, porque hay que acostarlos a las 7 de la noche y yo a esa hora estoy haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, o a las 8, qué sé yo. Bueno, entonces, primero eso, el sueño. En el caso de niños que ya son más grandecitos, que tienen más acceso a dispositivos móviles y eso, también vigilar el tiempo de exposición y limitarlo. También muy importante no darle dispositivos móviles a un niño pequeño, o sea, qué sé yo pensaría 15 años, ok, mejor cómprele un frijolito si necesita hablar con él para ver si te voy a traer, ajá, pero es mejor evitarlo porque estamos en una etapa en la que se tiene que desarrollar la capacidad de planificación, se tiene que desarrollar la memoria de trabajo, la resistencia, o sea, la capacidad de inhibir los impulsos. Y si yo le estoy dando algo que no ayuda para nada para eso, pues voy a atrofiar el desarrollo normal. Entonces, eso primero. Luego, muy importante, de nuevo enfocarnos en procesos y en productos. Y para eso necesitamos definitivamente una educación más personalizada, que puede hacerse desde diferentes niveles, o sea, ya sea reduciendo la ratio de estudiantes por salón o por docente,
o ofreciendo otros servicios de tutorías y esto dentro del centro educativo en el que el estudiante pueda ser atendido de forma personalizada. Y esto para poder atender los procesos y no los productos, porque si no, ¿qué hago? O sea, si tengo un montón de estudiantes, yo lo que puedo hacer es pasar un ejercicio y calificar como lo hizo, ya está. Y no puedo realmente guiar al estudiante en sus procesos. Otro aspecto muy importante es tomar como mucha autoconciencia como adultos y como instituciones, es decir, realmente lo que estamos haciendo es por los jóvenes o es un poco para satisfacer mis necesidades de estima o incluso con un propósito económico de marketing, de estatus, de ubicarme en un mejor puesto en la competencia por Para las redes sociales de lo que están haciendo. Exacto, o de que mis estudiantes tuvieron más medallas en las Olimpiadas o porque se fueron a no sé qué concurso, estuvieron en no sé qué. Hay que tener cuidado porque puede ser que sí estemos ayudando a los jóvenes en algunos casos, pero en otros casos puede ser que estemos satisfaciendo otras necesidades a costa de ellos. Luego, muy importante, conocer a cada niño y para eso, pues de nuevo, tratar de alguna forma de personalizar la educación, de que tengan aparte de su docente algún tutor o que haya menos niños por clase, conocerlo con profundidad, conocer sus fortalezas, sus dificultades, no obsesionarnos por el área académica, porque ese es solo uno de los aspectos de la vida de los niños y no es algo que en muchos casos los defina. Incluso niños que tienen dificultades pueden tener mucho éxito en muchas otras cosas. Y si yo me centro solo en eso y estoy dale que dale, porque es que no se le queda, porque no sé qué, puedo hacerle mucho daño. Y bueno, pues luego trabajar, buscar la manera de que los aprendizajes sean mucho más aplicados, ¿verdad? Que los jóvenes, exactamente, que los jóvenes entiendan para qué lo hacen y todo. O sea, estamos viendo que necesitan motivación y la mejor forma de motivarse es entender que están haciendo algo valioso y para eso necesitan, claro, que les sirve y eso potencia la motivación intrínseca, que obviamente en varios estudios se ha relacionado a la motivación intrínseca con mejor rendimiento y con menor ansiedad académica. Entonces, pues es algo que queremos. Entonces, todo lo que sea aplicado, pues también es muy bueno. Magnífico, Ana María. Pues, bueno, el tiempo de ahora sí se nos ha terminado. Pero yo creo que este consejo que dejas ahorita al final está magnífico. Creo que ahora nos corresponde preguntarle a todas las personas que nos observan, desde estudiantes, profesores, instituciones educativas, que nos preguntemos qué pequeños cambios podemos hacer desde ya para aumentar esa valoración hacia nuestra salud emocional, ¿verdad? Bajo el entendido que tú decías hace un momentito de lo importante que son los procesos, no de buscar un resultado rápido. Aquí no les vamos a dar un consejo que ya les resuelve la fastidita que ya existe, sino qué pequeños cambios podemos ir haciendo para mejorar nuestra salud emocional. Ana María, ha sido un gusto tenerte por acá con nosotros. Esperamos nos acompañes en alguna próxima oportunidad. Compa, un gusto también. Muchas gracias por siempre escucharnos y acompañarnos. Este fue un episodio más de Conciencia Casual. Nos vemos en una próxima.